Hola, un saludo y bienvenidos a un programa más del espacio 30 minutos, un lugar en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realizan en las administraciones públicas y lo queremos hacer de la mano de quienes son sus protagonistas, que son, bueno, pues las personas que trabajan en esas administraciones públicas. Gracias por ver esta entrevista, si lo estás haciendo desde alguno de mis canales, el de YouTube o de Twitch, o bien si has optado por la opción del podcast a través de las plataformas de iVoox, Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Si es la primera vez que llegas a 30 minutos, te animo a que, bueno, pues veas en las diferentes plataformas las entrevistas que llevamos, que ya hemos hecho más de 66 entrevistas, y, bueno, pues te suscribas a cualquiera de los canales para seguir recibiendo las entrevistas que vayamos haciendo. Sin más, paso a presentaros a la invitada de hoy, que es Beatriz. Beatriz, hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por aceptar la invitación para estar aquí hoy en el 30 minutos y me gustaría que comenzáramos, bueno, pues en el que tú nos dices, y yo te pregunto, ¿quién es Beatriz Montes? Y tú misma te presentes. Muy bien, pues nada, lo primero de todo, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que para mí es un placer poder estar aquí esta tarde con todos vosotros y por supuesto con Amalia. Y bueno, yo soy funcionaria, llevo ya unos cuantos años en la administración, bien en entidades del sector público o bien en la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente en la Generalitat. Y bien, mi trabajo actualmente es el de estar en la intervención como técnico, como jefe de fiscalización. Y lo que hacemos ahora mismo pues es una labor que no es del todo grata, pero que es necesario hacer, ¿no? Que es el de fiscalizar y el de ver que las cosas se hacen lo mejor posible. Básicamente, esa es mi labor ahora mismo. Sí, porque detrás del puesto que tienes, que es jefa de sección de fiscalización de la intervención de control financiero y auditorías de la Generalitat Valenciana, que este nombre tan largo, para ponerlo en una tarjeta es complicado de Sí, visita. la verdad es que sí. Beatriz, cuéntanos en qué consiste tu trabajo. Pues mira, ahora mismo el trabajo llevo poquito, ¿eh? Justamente llevo desde julio de este año en lo que es la intervención, pero bueno, lo que estamos haciendo básicamente es, nosotros nos dedicamos sobre todo a las auditorías del sector público instrumental, y nuestro trabajo es revisar todo lo que tiene que ver no solo con auditorías financieras, sino también auditorías de cumplimiento. Y yo principalmente estoy focalizada en la revisión por mi especialidad. Yo bueno, pues he sufrido la contratación desde la perspectiva de gestión. Y bueno, por la especialidad, pues sobre todo llevo a cabo lo que son las revisiones de la contratación pública, las subvenciones, porque también en esa parte he tenido un conocimiento también de la gestión de las subvenciones y también pues en esa parte estamos en lo que es la auditoría del sector público, básicamente. Sí, sois esas personas que siempre vivimos en la administración. Cuidado porque luego esto no pasa en la intervención. O la intervención, ¿no? Sois como un poco el poli malo, ¿no? Pero ¿por qué es importante vuestro trabajo? Bueno, pues yo creo que porque nosotros estamos gestionando fondos públicos y nos debemos a la ciudadanía. Es necesario que los funcionarios públicos hagamos un buen trabajo, optimicemos los recursos, sobre todo con la finalidad última de llegar a los ciudadanos y de dar un buen servicio, ¿no? Básicamente, nuestro trabajo se centra en que de alguna forma se verifique que se cumple con la legalidad y con esa eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Y sí es importante porque creo que son limitados y no podemos estar malgastándolos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene por delante la intervención, una intervención en este caso de la Generalitat Valenciana, pero podríamos hablar de cualquier otra administración? ¿Cuáles son bueno, pues, esos elementos que han aparecido nuevo después de la nueva ley de contratación? ¿Cuáles son esos obstáculos, esas dificultades, esos desafíos a los que os enfrentáis? Pues mira, el tema de la administración electrónica, por ejemplo, que yo soy muy defensora, es una de las cuestiones que pues es una oportunidad muy buena que tenemos en la administración ahora mismo, pero que no está del todo implantada. Con lo cual, un desafío que tenemos es el que todas las administraciones y todas las entidades del sector público funcionen con administración electrónica para conseguir una trazabilidad y unas pistas de auditorías que permitan controlar mejor.
controlar mejor la gestión y los recursos públicos, ¿no? Y eso creo que es algo que es un objetivo que tenemos que cumplir, pero que actualmente todavía no estamos ahí. Pese que tengo que decir que en la intervención están muy actualizados con el tema de las nuevas tecnologías y con el tema del uso de las herramientas informáticas para mejorar la eficiencia y la calidad en lo que es el proceso de auditoría. Con lo cual, en ese sentido, la verdad es que es algo que es un avance y qué tal, pero en España en general y en las administraciones públicas todavía hay mucho por hacer, muchas cosas por hacer. No, sí, parece que la administración electrónica ya la teníamos completamente implantada, pero luego la realidad nos dice que no está implantada. ¿Y cuáles son los principales problemas con el tema de la intervención o la justificación? ¿Se hacen las cosas realmente bien? Los ciudadanos, yo me pongo ahora como ciudadana, ¿podemos estar seguros de que el trabajo que se hace en las administraciones, esa distribución de los recursos económicos, se hace bien en general o en qué nivel estamos? Pues a ver qué te digo Yo creo que la voluntad está y yo creo que con carácter general los funcionarios en España quieren hacer bien su trabajo y eso es en primer lugar. ¿Todo es mejorable? Sí. ¿Hay muchos problemas a la hora del trabajo de los funcionarios? También, ¿no? Hay falta de recursos, hay faltas de herramientas, luego también hay resistencias al cambio, también hay personas que se encuentran inseguras con los cambios y al final el problema por ejemplo, el otro día, ¿no?, que tú comentabas la inteligencia artificial. Es una oportunidad absoluta y que va a suponer un cambio, un paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma. Pero también es verdad que da miedo y que se percibe como una amenaza y no como una fortaleza, ¿no? Entonces, ¿los ciudadanos pueden estar tranquilos? Yo creo que con carácter general sí. La tendencia es a que se implementen cada vez más en la administración los sistemas de integridad, el compliance, ¿no?, el famoso compliance. Bueno, pues que cada vez haya más implantados estos sistemas y que con eso se contribuya a mejorar en materia de integridad y, por tanto, en la gestión de los recursos. Has sacado un tema, el compliance, y ¿cómo lo explicarías qué es el compliance para una persona que trabaja en una administración pública o que no trabaja en una administración pública? ¿Qué es el compliance? Mira, con una definición muy básica, ¿no? Cumplimiento normativo, pero realmente es mucho más, ¿no? Es el trasladar esa cultura de integridad, el hacer las cosas de forma íntegra, honesta, dentro de lo que es la gestión. Y con ello establecer sistemas de prevención, de detección y luego de corrección y de persecución dentro de lo que es la gestión pública para pues mejorar en todos los aspectos, ¿no? Eso es un poco el compliance, ese establecimiento de normas que muchas veces no son obligatorias porque no proceden del ordenamiento jurídico, pero que sí forman parte de la ética y de la integridad, que sí que forma parte, es un deber, ¿no?, de los funcionarios públicos, establecer esos mecanismos en la propia administración. Sí. Esto las entidades privadas lo tienen bastante más superado que la administración pública, ¿no? Claro, eso te iba a comentar, ¿no?, que esto es un aspecto que en las empresas llevan haciéndose décadas, ¿no?, de todo el tema de compliance. ¿Por qué ha costado tanto trasladarlo a las administraciones públicas? Porque es algo todavía incipiente, ¿no?, en las administraciones, es algo que está como empezando. ¿Por qué no se ha introducido antes o por qué funcionamos de una forma tan diferente, ¿no?, a lo que las empresas han visto que esto funciona, que además es una herramienta útil, que ¿por qué esa reticencia o por qué no se ha hecho antes o no se está haciendo antes en las administraciones públicas? Bueno, la verdad es que al principio la reforma del Código Penal en la que se introdujo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas es del año 2010. ¿Por qué no se hablaba en la administración? Bueno, pues porque en la administración, primera, no hay responsabilidad penal de persona jurídica, de la administración como tal no puede tener responsabilidad penal, y porque además se decía, no, la administración aplica normativa, tiene presunción de legalidad y, por tanto, no requiere de este tipo de procedimientos como pasa en las empresas privadas, ¿no? Por lo tanto, no es obligatorio, punto primero, y punto segundo, ya se rige por la normativa, con lo cual no necesita esto. ¿Qué estamos viendo? Y se empezaron a implantar muchísimos controles.
muchos, hay muchísimos controles en la administración, pero que realmente lo que tenemos que valorar es si esos controles son realmente eficaces o no. ¿Cómo hemos visto que es más eficaz? Hemos visto que es más eficaz trasladar esa cultura de integridad en las organizaciones, privadas y públicas. Privadas por un tema también de negocio, de reputación, porque se juegan también mucho a la hora de vender sus propios servicios, bienes, demás. Y en la administración también porque nos debemos a los ciudadanos y los ciudadanos tienen que ver ejemplaridad en la gestión. Y creo que es importante, ¿no? Se tiene que trasladar esa ejemplaridad, esa lucha contra la corrupción y esa eficiencia. Para mí eso es lo primero y lo principal. Pero sí, ha costado mucho y todavía no está puesta, no está implantada realmente, ¿eh? Estamos en ello. Exacto, estamos en ello porque además tiene mucho de componente, digamos, personal, ¿no? De las personas. No es algo que tiene que, como que hay que creérselo, ¿no? Esto del compliance, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchísimo escepticismo, ¿no? Yo recuerdo cuando hablaba de esto en el año 2015 y cuando ya empezábamos a hablar, pues Concepción Campos Acuña, ¿no? Que ya empezaba a decir, oye, ¿y en el sector público qué pasa, no? La gente decía, no, en el sector público esto no se va. Y ahora, por ejemplo, lo vemos cada vez más. En las universidades, por ejemplo, pues ya hay una obligación muy clara de establecer sistemas de prevención antifraude. No solo por los fondos europeos, que eso por supuesto también, sino porque nos debemos a eso, ¿no? A que cada vez más los ciudadanos perciban que las instituciones se creen esto de la integridad y que aplican todos los recursos y los medios para que pues, se mejore cada día más en este ámbito. Y la Unión Europea, por ejemplo, es la tendencia que está marcando, ¿eh? Exacto, sí. Además, bueno, tú eres toda una experta en el tema de compliance. De hecho, creo que coordinas o diriges el máster de compliance. Cuéntanos un poco este máster, en qué consiste, qué áreas toca y por qué un máster de compliance, ¿no? Lo primero, a lo mejor. Pues esta es la quinta edición, llevamos ya Quinta 5 edición. ediciones. Yo soy coordinadora. Es una iniciativa que surge por los dos codirectores del máster, que son Gabriel Domènech, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, y Ángeles Jareño, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, porque se dan cuenta, y nos damos cuenta, yo en aquel momento también, nos damos cuenta que hay una necesidad de informar a los funcionarios públicos que desarrollan funciones de gestión en la contratación, de intervención, de inspección de servicios, de explicar la contratación no solo desde la perspectiva de la gestión, sino también los riesgos penales que pueden existir en el marco de la propia gestión de la contratación. Y con ello decidimos establecer pues unas asignaturas con la profundización del sistema de la contratación en general, la profesionalización de la contratación, que es un requerimiento que viene de la Unión Europea, el ámbito, la asignatura de Derecho Penal, que tiene que ver con los delitos que se pueden cometer en el marco de la gestión pública, no solo en materia de contratación, sino en general en la gestión pública. Y por último, hay una asignatura de compliance que precisamente lo que pretende es establecer los mecanismos que van a minimizar el riesgo de comisión de delitos o de malas prácticas. Entonces, aglutinamos estas 3 asignaturas porque consideramos que se complementan entre ellas. ¿No da un poco de miedo? Porque es todo delitos, ten cuidado, ¿qué pasa? Conocerlos. Da un poco de miedo para que cualquier persona diga, oye, yo voy a la administración, pero a mí no me deis contratación. O Eso no es lo quiero. que pasa, es que al final es una actividad de alto riesgo, ¿no? Porque la tendencia que en los últimos años se ha ido produciendo en los tribunales es que se ha trasladado esa responsabilidad administrativa de incumplimiento normativo en responsabilidad penal. Y entonces, muchos gestores públicos, no solo políticos, sino también funcionarios, se han visto pues, involucrados en un procedimiento penal como consecuencia de una decisión de gestión o de un incumplimiento del procedimiento de contratación. La verdad es que el máster lo que considero que es importante es que sirve para conocer realmente esos riesgos, porque no por firmar un informe estás asumiendo el riesgo de ir a la prisión, ¿no? Entonces, las personas que hacen el máster pues pueden ver que conociendo el procedimiento y cumpliendo con esas normas
va a ser difícil que haya riesgos penales para los gestores, ¿no? Para las personas que llevan a cabo la labor de contratación o la gestión pública de subvenciones, por ejemplo, también, que también tratamos. Sí, es un tema el de la contratación que ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Hemos pasado de una contratación como que todo valía caja fija, todo valía con... ahora, todos los que estamos en la administración pública vemos lo complicadísimo que es que salgan adelante los contratos en las administraciones para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿esto no está jugando un poco en contra de la eficiencia y la eficacia de la administración? Totalmente. La complejidad en los procedimientos de contratación, porque aunque una de las finalidades de la ley era flexibilizar la contratación, simplificar, agilizar, pues realmente hemos visto que no se ha conseguido del todo, ¿no? No se ha conseguido del todo por varios motivos, ¿no? También porque se ha complicado muchísimo la labor de contratación. Y por eso la necesidad de profesionalizar. Sí que considero que eso es fundamental. Tener un equipo de contratación que sepa realmente utilizar los procedimientos es fundamental. Ahora, por ejemplo, la intervención ha licitado, ahora hace ya un tiempo, ¿no? Ha licitado a través del sistema dinámico de adquisición, que como sabes es una técnica de racionalización, lo que son los servicios de colaboración en materia de auditoría con las empresas auditoras, que podemos contratar para precisamente ayudarnos en esa función, ¿no? de auditoría de las entidades del sector público. Bueno, pues con los sistemas dinámicos de adquisición hemos mejorado a la hora de contratar, ¿no? Hemos visto que se han reducido los plazos para contratar los servicios de auditoría y es más fácil, pero ¿qué ha pasado? Que para aprobar ese sistema dinámico de adquisición, pues ha sido muy complejo, ¿no? Y muy difícil. Pero bueno, una vez hecho, es el primero siempre cuesta, pero pues luego sirven para agilizar muchísimo la selección una vez tienes las normas de auditoría, la contratación de las auditorías. Eso hasta que no cambiamos de plataforma, porque luego esa es otra. Es verdad. O sea, es que el problema es que nos ha pasado y nos pasa en algunas administraciones que ya cuando tienes más o menos control, nos cambiamos de plataforma y ahora cambiamos otra vez, tenemos que cambiar todo, ¿no? Muchas veces tenemos la sensación, yo te lo hablo desde la parte, ¿no? De que cuando vamos a contratar dentro de la administración cualquier cosa, decimos, es que es muy complejo para cualquier cosa todo el sistema que se tiene que hacer en contratación pública, ¿no? Los plazos se dilatan mucho, la complejidad, sí. Incluso de cara a la ciudadanía y a las empresas que tienen que contratar con las administraciones públicas, y nos estamos encontrando en algunos ámbitos que las empresas no quieren contratar con la administración por la complejidad de los procedimientos. Mira, ahora, por ejemplo, pero eso también es necesario hacer la formación y la concienciación necesaria para que las empresas se preparen y hagan licitaciones buenas y que no resulten excluidos porque no han hecho bien, no han preparado bien la licitación, ¿no? Para eso, por ejemplo, nosotros también en intervención organizamos cursos para enseñar, mostrar qué cuestiones, qué aspectos tienen que tener en cuenta para preparar sus ofertas, ¿no? Toda su documentación. Entonces, ¿es complejo? Sí. ¿Es necesario conocer el mercado? Lo hablo ya desde la perspectiva de los gestores. Sí, es necesario. Yo, por ejemplo, veo, ahora que estoy realizando esta revisión de las entidades del sector público, veo muy pocas consultas preliminares. Las consultas preliminares, que están reguladas en el 115 de la ley, sirven precisamente para hacerte una idea como gestor de lo que hay en el mercado. Y, sin embargo, no se están utilizando. ¿Por qué? Quizá porque no haya suficientes ventajas para los que participan. Puede ser, pero para empezar es que ni siquiera hay oportunidad porque las entidades no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tienen plazos muy limitados. ¿Y por qué tienen plazos muy limitados? Porque no planifican correctamente. Es un círculo vicioso. Entonces, creo que es necesario, pues eso, con la profesionalización y una buena planificación, el que cada vez... Y luego quitar también mucha burocracia. Y eso se puede conseguir con la administración electrónica y simplificando trámites que no son necesarios y que, por tanto, sí que pueden agilizarse, ¿no?
Estos temas los trataréis, se tratarán en el congreso que, bueno, pues el día 28-29 de septiembre, si estás escuchando, estás viendo esta entrevista antes de esa fecha, bueno, pues toma nota que el 28 y 29 de septiembre se celebra en Valencia el segundo congreso de contratación pública y si lo ves con posterioridad, no sé si se quedan grabadas las sesiones, pero bueno, dejaremos el enlace por si las dejan colgadas las intervenciones para que podáis verla. Cuéntanos, Beatriz, porque tú eres coordinadora de este congreso, tienes un montón de actividades que llevas entre manos. Cuéntanos cuáles son las líneas o cuáles son los ejes que va a tener este congreso, este segundo congreso de contratación pública que se va a celebrar en Valencia el 28 y 29 de septiembre. Este es el segundo congreso. El año pasado, en mayo, ya tuvimos el primero. Que era sobre compra pública transformadora. Este año le hemos querido dar una visión de compra pública o contratación pública inteligente, ¿no? Utilizando la inteligencia artificial, utilizando las tecnologías como soporte. Entonces, lo que hemos querido es ordenar dentro de lo que es el Congreso, desde la preparación del contrato hasta la ejecución del contrato, aquellos aspectos que es necesario tener en cuenta con las nuevas tecnologías, pliegos electrónicos, licitaciones electrónicas, el control, la prevención del fraude, por ejemplo, a través también de herramientas como la famosa Minerva, ¿no?, de la agencia tributaria, que justamente es una mesa que yo voy a tener el honor de moderar, y en el que, bueno, pues participa el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, participa también el jefe de unidad especializada en materia de conflictos de interés también de la IGAE, la agencia tributaria y la agencia valenciana antifraude también con su director, Joan Linares. O sea que en esta mesa lo que se hablará precisamente será de esas tecnologías para el control durante toda la fase de contratación del fraude y de la corrupción. Esas tecnologías que se utilizan en el ámbito de la contratación pública. Has hablado y estamos escuchando de hace unos años para acá, contratación pública innovadora, contratación pública transformadora, contratación pública inteligente. ¿A qué nos estamos refiriendo con todo esto, Beatriz? Pues bueno, a la necesidad de que cada vez más se simplifique el proceso de contratación utilizando las tecnologías. Porque es necesario simplificar, es necesario que se hagan pliegos mucho más fáciles de entender, porque en muchas ocasiones los propios licitadores no saben lo que pide la administración. Y con procesos, con pliegos electrónicos que simplifiquen la redacción o que expliquen de forma más clara, más precisa lo que se está pidiendo, facilitará la preparación de las ofertas. Y luego con herramientas que de alguna forma y utilizando inteligencia artificial sirvan para pues el proceso de licitación hacerlo mucho más automatizado, incluso el proceso de control de la ejecución del contrato, ¿no?, que es una de las cosas precisamente que el director de la oficina, de la agencia, hará referencia porque están trabajando en ese tema, ¿no? Entonces, básicamente, para nosotros la contratación pública inteligente tiene que ver con que necesitamos cambiar la forma de hacer las cosas para mejorar en la gestión. ¿Y qué papel juega el blockchain en todo en este espectáculo? Yo asistí a un seminario en el que el Gobierno de Aragón presentó que hayan hecho los primeros contratos menores con blockchain. ¿Esto qué papel va a jugar en el resto de administraciones públicas? ¿Si es algo experimental que han hecho ellos o realmente tenemos que estar preparados porque posiblemente en unos años o más pronto de lo que creemos se harán contratos o trabajaremos la contratación pública también utilizando una tecnología como el blockchain? Mira, también se va a hablar precisamente en el Congreso de la Tecnología. Viene Julio Tejedor, de hecho, porque es uno de los que se atrevió, ¿no?, a utilizar esa tecnología blockchain en los contratos, lo probó en los procedimientos simplificados, con los procedimientos simplificados. Es verdad que es muy incipiente, que hay muchas dudas en cuanto a cómo se va a implantar, por ejemplo, desde luego en la plataforma que utilizamos en general la gran mayoría de administraciones públicas, que es la plataforma de contratación, pues no está prevista ninguna implantación
que yo sepa, también vendrá alguien que va a hablar de la plataforma de contratación, con lo cual igual nos dicen, nos sorprenden Exacto. y O si no, nos dicen, preguntarlo. claro, claro, igual sí que sé que se está avanzando porque al final yo creo que parte de una necesidad que tenemos todos, ¿no? Con lo cual esta tecnología, tanto como cualquier otra que pueda de alguna forma, pues eso, ayudar al gestor, ¿no? Al gestor y al propio licitador a hacer lo mejor posible para que se suavice, ¿no?, el tema de la contratación. Claro, pero fíjate, nosotros estamos aquí hablando de contratación pública inteligente, de blockchain, de todas estas cosas, pero claro, ahora personas que nos estén escuchando, que trabajan en pequeños ayuntamientos, dice, es que esto me queda muy lejos. Entonces, ¿cómo esto hacemos y lo trasladamos o cómo está, podemos, toda esta revolución, toda esta innovación, todas estas mejoras en el ámbito de la administración local, Beatriz, que es yo creo como que el siguiente paso, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí sí que soy defensora del papel de las diputaciones provinciales. Creo que gente como Pilar Batet, ¿no?, que está haciendo pues, muchas actuaciones de divulgación, de al final extender el conocimiento en materia de contratación pública, ¿no? Y ella pues contribuye, ella y otras personas que también trabajan en las diputaciones, puede contribuir a ese apoyo a los pequeños ayuntamientos que no tienen medios, que no tienen conocimiento, que no tienen recursos, apoyarles en la contratación, bien con las técnicas de racionalización, con las centrales de compra, con los sistemas dinámicos, con los catálogos electrónicos, bien con el propio asesoramiento, ¿no?, y apoyo técnico en todo aquello que necesiten. Por ejemplo, ahora hemos visto, ¿no?, con la gestión de los fondos Next Generation que muchos ayuntamientos han desistido y no han querido afrontar el reto que suponía porque no eran capaces de cumplir con todas las exigencias, ¿no? Es una lástima y yo creo que el papel de las diputaciones se tiene que reforzar y tiene que ayudar a esos ayuntamientos con ese apoyo técnico, ¿no?, que al final es una labor que tienen que tener. Y Beatriz, ¿qué consejos nos podrías dar a las personas que trabajamos en la administración bueno, pues tocamos el tema de contratación porque ahora prácticamente todos lo tocamos o a través de los pliegos o en alguna parte de la contratación? ¿Qué consejos nos da de una persona que trabaja desde intervención a las personas que estamos trabajando desde el otro lado? ¿Qué consejos nos darías a la hora de encarar la contratación? Que tengamos Mira, cuidado, que nos formemos más, no sé. la formación para mí es fundamental. La formación tiene que ser algo, no puedes estar en un departamento de contratación si no sabes contratación. Eso es una absoluta locura, con lo cual la formación que vaya por delante. Y luego también el estar siempre viendo también ejemplos de otras administraciones que lo hacen muy bien y que te pueden ayudar, ¿no? Formando grupos, ¿no?, grupos de contratación que puedan servir también de apoyo, ¿no? Yo recuerdo que en su día sí que constituí a través de ADEIT un grupo de contratación en el que precisamente las personas que sufríamos la contratación desde la perspectiva de la gestión nos apoyábamos, ¿no?, para resolver dudas y cuestiones. Y luego también creo que por parte de la intervención, yo desde luego creo que somos conscientes, yo ahora que estoy allí con ellos también, de la necesidad de acompañar o dar recomendaciones para mejorar en esa labor, ¿no?, de gestión. Entonces el consejo es formación, interés y consultar cuando se tengan dudas, porque yo creo que no hay ningún problema en preguntar aquello que no se sabe, ¿no?, antes de cometer algún error. No, estaría muy bien tener a disposición un servicio de asesoría o de información, ¿no?, en el que pudieras desde una administración, de cualquier administración, pues oye, una duda que se te plantee de forma automática, bueno, pues que te pudieran resolver esas dudas de parte de personal, bueno, pues que controle la materia y que esto. Vamos a lanzar esta idea, a ver si alguien coge el guante en alguna administración. Bueno, que se pudiera crear un servicio de ventanilla, ¿no?, única de contratación para empleados públicos que trabajan en la contratación, pues para que les pudiera servir de ayuda. Bueno, Beatriz, pues hemos llegado al final de los 30 minutos. Quiero darte las gracias por haber estado hoy aquí y habernos acercado más, bueno, pues todos estos aspectos de la contratación, de la intervención, que, bueno, pues el papel tan importante que juegan. Hayamos hablado de compliance. Darte las gracias por haber estado aquí compartiendo, bueno, pues todo tu conocimiento y tu expertise con nosotros.
Nada, muchísimas gracias también. He disfrutado mucho, con lo cual espero que los oyentes y los espectadores también. Pues muchísimas gracias y gracias a todos, bueno, pues que habéis seguido esta entrevista a través del formato vídeo por YouTube o Twitch, o bien nos habéis escuchado en cualquiera de las plataformas de podcast, de iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y nos volvemos a ver en otro programa de 30 minutos. Un saludo. Un saludo, hasta luego, buenas tardes.